¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues bueno, en esta ocasión vamos a reparar mi llanta. Por ahí tenía un pequeño hoyito que me costó encontrarlo porque era muy pequeño. Entonces, siempre hay que recordar que este tipo de reparaciones es como de emergencia, ¿sale? Lo ideal es que desmonten tu llanta, pongan un parche y de esa forma es una reparación un poquito más eficaz, ¿no? Esto es como si te sucede en la carretera o X de emergencia, ¿sale? Pero yo lo quería hacer porque quería aprender, la verdad nunca había puesto uno de estos, entonces quería aprender a realizarlo y pues que quedara bien, ¿no? Entonces hay que tener un kit de estos. Básicamente son dos herramientitas y una especie de gusanito, yo lo llamo así. En algunos lugares lo llaman mecha, pero lo que hay que hacer es básicamente, y ojo, esto también aplica para hoyos pequeñitos. Si el hoyo es demasiado grande ya no te va a quedar porque el gusanito se va a salir. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Prácticamente como un parche hay que raspar un poquito el orificio con la herramienta que viene en el kit, que es una herramienta rugosa y con eso tienes que rasparlo un poco. Una vez el hoyo se va a hacer más grande, ¿va? Una vez que ya acabaste, hay que introducir la mecha en esta herramienta, que es la herramienta especial. Es una especie como de aguja que trae una abertura. Hay que introducirla a la mitad más o menos. Muchos yo he visto que no ponen cemento o pegamento, pero en mi caso el kit traía cemento, entonces si lo traía era por algo, entonces decidí poner un poquito de pegamento. Recuerden que al igual que un parche en una cámara hay que dejarlo secar más o menos de 3 a 5 minutos, ¿sale? Y bueno, aquí viene la parte un poquito complicada porque hay que ejercer un poquito de fuerza para introducirlo. Aquí tengan cuidado porque si se les va todo, lo introducen demasiado o toda la mecha, ya no lo van a poder sacar y se va a quedar adentro. Entonces siempre procuren que sea la mitad más o menos de la mecha o un poquito más que para que se introduzca, ¿sale? Pero nunca lo metan todo, si no, no les va a servir de nada, ¿sale? Aquí viene también otra parte complicada que es sacar la herramienta para que se quede el gusanito pegado en la llanta. Entonces tiene que ser un movimiento rápido y fuerte para que no nos traigamos otra vez el gusanito. ¿Sale? Ahí prácticamente ya está reparado. Lo único que restaría sería cortar la parte que sobresale de la llanta con alguna navajita o algún cúter. En mi caso yo el kit igual traía una navajita, pues la verdad es que ya no sirve. Entonces busqué otra navajita que por ahí traía y con eso hay que cortar el sobrante, digámoslo así, de este gusanito. Bueno, yo lo llamo así, ¿no? El gusanito. Entonces, pues realmente está muy sencillo, más o menos te toma como, pues por lo mucho una media hora en lo que estás ahí tallando el hoyito, después metiendo la mecha y cortando, ¿no? Y después volver a inflar, más o menos un proceso de, pues muy rápido, yo creo que en unos 10 minutos lo puedes realizar, ¿sale? Entonces pues realmente muy sencillo y la verdad es que quedó bastante bien. Hasta el momento ya tiene como más o menos una semana y pues la llanta me ha durado súper bien en cuanto a la presión, ¿sale? Recuerden que lo ideal sería poner un parche por dentro, desmontar tu llanta y poner un parche, ¿sale? Esto es una digamos reparación momentánea, pero sin embargo yo lo quería hacer porque quería aprender. La verdad nunca había usado uno de estos y siempre lo traía ahí, entonces por esa razón decidí usarlo. Y recuerden que son para hoyos pequeños, si son más grandes la verdad es que no les va a quedar. Entonces lo ideal sería pues que desmonten su llanta y pongan un parche, ¿sale? Que la lleven a una vulcanizadora y eso pues sería todo. La verdad quedó bastante bien y espero les sirva y felices rodadas. ¿Sale? Nos vemos hasta luego. Ok, se me olvidó mencionarte algo importante, que este tipo de reparaciones solo aplican para llantas tipo túbeles o que no tienen cámara. ¿Sale? ¿Dónde lo puedes conseguir? En cualquier refaccionaria de autos grande como lo es AutoZone o tiendas de motos y cuestan alrededor de 800, 500 pesos mexicanos más menos, ¿sale? Entonces saludos y felices rodadas.